Título de la prédica para el día de hoy: Nuestra mente nos sirve para pensar y lo que pensamos debemos saber qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir en nuestra vida, es decir, a tomar decisión, permitir, y allí está claro, porque ese permitir va a llevar a la acción, pero antes de tomar esas actividades que hemos decidido, primero las pensamos. Y las pensamos que con la mente, con nuestra cabeza, y ahí está el tema. Es como en un aeropuerto. ¿Qué es lo más importante en un aeropuerto? Los aviones, las personas, las maletas, los asientos de la sala de espera, toda la dotación del aeropuerto o la torre de control. ¿Qué es lo La más torre de importante? control, la torre de control. Cierto que sí, la torre de control, porque donde no exista vaina, se estrellan los aviones y no quedan ni personas y de pronto no queda ni aeropuerto ni nada. Entonces así somos nosotros. Ese es nuestro aeropuerto. Y la torre de control, ¿ahí sabe cuál es la torre de control en cada ser humano? ¿Cuál es la ¿Mm? torre de control? El Espíritu Santo, No, hombre, La mente, dígalo, cabeza. pastora. la Es que mente. La cabeza, la mente, esa es la torre, esa es la que toma las decisiones. Y de ahí para adelante y toma malas decisiones, la torre de control se vuelve nada todo. La torre de control es la mente. Ahora, el centro de operaciones, que es otra cosa, centro, ¿cierto? Es como cuando hay una guerra. Póngale atención. Si hay una guerra que tiene soldados, que tiene drones, que tiene aviones, que tiene barcos, que tiene submarinos, hay más importante que la torre de control de los aviones o los portaaviones. Es el centro de operaciones, ¿cierto? Porque el centro de operaciones es el que controla los barcos, los soldados, los aviones, los submarinos. ¿Es correcto o no? El centro de operaciones. Entonces, la torre de control es nuestra mente, pero lo que dijo Nelson es muy importante, porque más importante que la torre de control es el centro de operaciones. Y el centro de operaciones debe ser ¿quién? El Espíritu Santo. Ese es el centro de todas las operaciones, de la mente, del cuerpo, de las almas, del sentimiento, de las emociones, de la voluntad, de todo. Ese es el centro de operaciones. Pero en mi cuerpo, en este cuerpecito, el que dirige y tiene el control es la mente, de mi boca, de lo que digo, de lo que hablo, de lo que toco, de lo que le camino, de mis manos, de mis pies. Entonces esta torre de control hay que cuidarla y es lo que viene hablando Pablo. Entonces estamos allá en Romanos capítulo 8 y veíamos lo siguiente para sintetizar. La ley que existían en el Nuevo Testamento eran letras escritas, no dejaba de ser el logos. Logos es eso, la letra escrita. Pero una cosa es la letra escrita, logos, y otra cosa es la letra revelada, es decir, el rema. Solo se hace rema la palabra en la persona de Jesucristo. Uy, esto es muy pasado. Es decir, que la ley, que las escrituras cobran sentido siempre y cuando sean explicadas a la luz de una persona que se llama Jesús. Porque la ley solita no salva. La ley no podía dar testimonio y la ley no podía regalarnos al Espíritu Santo. Eso solo lo podía hacer una persona que se llama Jesús. Entonces, en la persona, Jesucristo.
Exacto. Entonces en la persona de Jesús nos dio salvación. En la persona de Jesús nos selló con el Espíritu Santo. Y la persona de Jesús nos dio ejemplo de cómo siendo humano, sí se puede vivir a la manera de Dios. Es decir, agradándolo. Por eso él dijo, sigan mis pasos. Él no dijo, hagan lo que yo hago. Yo no quiero que sean pastores, todos tienen que ser pastores, o tienen que ser evangelistas, o tienen que ser maestros. No, pero sí que vivan una vida conforme al Espíritu, como él la vivió. Entonces, aunque él nació con el Espíritu Santo, lo llenaba todos los días con las escrituras, con la oración. Por eso madrugaba a hacer su tiempo diario con Dios. El que nos enseñó el TDD fue Jesús y era lo primero que él hacía, el TDD, tiempo diario con Papito Dios. Dice que madrugaba a orar y le gustaba hacerlo a solas, en la presencia del Padre. A él no le gustaba estar con más gente. Él buscaba su lugar secreto y lo hacía. ¿Para qué? Pues para que no pasen estas cosas. Escuche, verso 5. Los que están dominados, del capítulo 8 de Romanos, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, mire, por esa naturaleza de la carne, de lo que de esa naturaleza egoísta, de esa naturaleza que se entrona en el yo. Aquí vale, soy yo. Esa naturaleza que es así. Esas personas piensan en cosas pecaminosas. Les gusta estar pensando en esos deseos. Se la viven pensando en eso. Cómo tener más plata, cómo viajar más, cómo tener más posesiones, cómo tener fama, cómo ser reconocido por los otros, cómo les gusta que les digan que es el duro de la dureza, que sabe mucho, que usted es mi sensei, que usted es mejor dicho, mi admiración. Entonces esas personas se hinchan y se creen y les gusta eso. Entonces yo soy el Chachis Boy, entronado allá. Yo soy el rey de mi vida. Eso les gusta. Entonces a raíz de eso yo puedo tener lo que quiera, yo puedo conseguir lo que quiera, porque el poder está en mí. Y todo es el yo, el yo, el yo. Entonces les gusta pensar en cosas tan. Pero hay otros que son controlados por el Espíritu Santo. Entonces aquí hay dos esferas. Unos que son controlados por su propio yo y su propio egoísmo y otros que somos controlados por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos, sino por lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros. Son dos esferas distintas. En una está el yo solito y en el otro está el Espíritu Santo en mí y yo guiándome por el Espíritu Santo, por lo que Él me dice, no por lo que dicen mis emociones, ni mi voluntad, no, 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 por lo que el Espíritu Santo me aconseja. Y entonces esos que están controlados, porque aquí la clave está en la torre de control. ¿Qué le habla a mi mente? ¿Qué controla mi mente, mi torre de control? ¿En mi yo, mi egoísmo o el Espíritu Santo de Dios? Porque los que están guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice, piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Es decir, piensan en las cosas que le agradan a Papito Dios. En eso piensan. Y entonces ahí hay dos esferas que están en vías contrarias, que se oponen entre ellas, que son polos distintos. Entonces, verso 6 dice aquí, y explica a Dios. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, es decir, el yo, ese egoísmo, les controle la mente, eso lo lleva a la muerte, porque la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte, si no es condenación, porque busca es agradarse a sí mismo, no busca agradar a Dios, busca es agradarse a sí mismo. Entonces, esa naturaleza pecaminosa hace que su torre de control sea controlada. ¿Por qué?
por ese egoísmo, por ese yo. Pero cuando usted permite que el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto?, le controle su mente, eso lo que lo lleva es a la vida y paz. Fíjese que hay opuestos. Cuando yo dejo controlar mi torre de control para tomar decisiones y permitir acciones buenas, me lleva a verdadera vida y a paz. Pero si yo me dejo controlar es por mi yo y por mi egoísmo, me lleva ¿a qué? A la muerte. Eso dice aquí en la palabra. Eso es lo que está diciendo acá. Y Dios lo deja clarito. Dice, hay dos esferas que quieren controlar tu torre de control, que es la mente. Tu egoísmo, tu yo, o el Espíritu Santo. Y ahí viene el discernimiento. Y entonces le dice, decida porque la torre de control es su mente. Por eso se llama mente, nos lleva a pensar y pensar nos lleva a permitir o no permitir. ¿Qué permito yo en mi vida y qué no permito? ¿Qué decisiones tomo que le agradan a Dios y cuáles no? Y entonces, Romanos 8, aquí en estos dos pedazos, nos lleva a las siguientes conclusiones. Ponga la atención. Mire, por eso es que me gusta sacar esto aquí y escribirlo también. La esencia, ¿cierto? Allá, de la caída, cuando cayó Adán y Eva, ¿cuál fue la esencia para que cayeran? Ahí dice, es la desobediencia. Esa es la esencia de la caída. Desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios es no agradarle. Obedecerlo es agradarle. Y volvemos a lo mismo desde el puro comienzo. Ellos pensaron más en el yo, en su egoísmo, que en agradarle a Dios. La clave del egoísmo, del yo, está en la desobediencia a Dios. Y ahí dice, la triste elección en esa caída que puso el yo del ser humano en el centro de su vida, es donde debía hallarse entronada la voluntad de Dios. En lugar de entronarse en ese egoísmo del yo, debía estar en el trono de su vida la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, hay dos esferas, dicho de otra forma, o el yo, o mi voluntad, o la voluntad de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Yo hago en esta vida mi regalada gana, es decir, mi yo, o hago la voluntad de Dios, pero no hago a pedazos. No hago un pedacito del yo y otro pedacito de Dios. Un pedacito de Dios y otro mío. Eso no es así. Esas dos cosas se oponen. O hago todo a la manera de Dios, o hago todo a mi manera, pero no a pedazos. Y aquí está lo tibio, ¿cierto? Porque el que quiera hacerlo a pedazos, pedacito aquí, otro pedacito allá, Jesús lo llama en Apocalipsis, ¿qué? Tibio. Y él ¿qué dice que hace con lo tibio? Vomita. Lo Lo vomita. vomita. Para él es abominación, es desagradable. O usted solo yo, egoísmo, o usted solo la voluntad del Padre. O frío o caliente, pero no tibio. Y ahí coge relevancia eso. Ahorita vamos a ver dónde coge más relevancia. Ponga la atención. Y entonces aquí se explica eso del yo. Mire, todo el complejo de ideas, ¿cierto? Usted tiene en su mente, en su cabecita, un montón de ideas, de pensamientos. Entonces, todo ese complejo de pensamientos, de ideas, de deseos, de afanes y decisiones que surgen del trágico hecho de la caída, es decir, ¿qué? De la desobediencia. Todo eso, ahí dicen, constituye la esfera de la carne. Eso es lo que llamamos un cristiano, ¿qué? Carnal. ¿Por qué? Ahí dice, porque haya sus raíces ¿en dónde están? En el hecho fundamental de la rebelión. ¿Cuál es el hecho fundamental de toda persona que es rebelde? El yo, el egoísmo.
Aquí se trata de mí, de mi familia, de mis cosas. Punto. Eso es lo que está diciendo ahí. Mientras que la voluntad del Padre, guiada por el Espíritu Santo, es distinta. Pregunta clave. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo sé yo cuándo es del Espíritu Santo o no lo es? ¿Cuándo Él me está dirigiendo o no? Pues es que la respuesta está en la misma palabra. Ponga la atención. Aquí estos dos versículos de Romanos 8, el 5 y el 6, están expresados y explicados en detalle, esos dos versículos, en Gálatas capítulo 5. Mire, allá desde el versículo 16, pero voy a recoger solo este pedacito. Gálatas 5, cogí del 19 al 21, porque el 19 empieza a decir que el espíritu es contra la carne y la carne habla de esas dos esferas que acabamos de mencionar. Y viene aquí en el 19. Y esto, mi Dios fue tan grande que me dijo Ricardo, para que lo entiendan bien las personas de lo que estamos hablando, del yo y de la voluntad versus la voluntad de Dios, mire, sáquelo de la versión de Message. Entonces yo cogí la versión en inglés de Message con la traducción que hace y dice allí Gálatas 5, versículos 19 al 21 de Message. Es obvio qué tipo de vida se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. Eso se le llama ¿qué? El yo, el egoísmo. ¿Qué sucede cuando trato de salirme con la mía todo el tiempo? Puede pasar una de estas cosas, o muchas de estas cosas, o todas. Con una basta. Le gusta tener sexo repetitivo, es decir, con distintas personas, porque ya la mujer no lo llena, ya no puede llegar a tener orgasmo ni nada, pues es que no me satisface. Entonces ese repetitivo es que es un sexo sin amor, es un sexo barato, es un sexo que solo me satisface a mí, que busco llegar a eso, a satisfacerme yo. También el egoísmo es una acumulación apestosa de basura mental. Por pienso en el poder, en la plata, en la fama, en el éxito. Son personas que se vuelven frenéticas con sí mismos, les da un frenesí por sí mismas, hacen culto y le rinden culto a su cuerpo, al yo, y se alegran mire, y son personas sin alegrías, pero son personas que se aferran a las cosas, tienen dioses de baratijas, y entiéndase por baratijas los lujos de esta vida, las cosas de esta vida. Les gusta la religión de espectáculos. Entonces son gente que dicen, ay, a mí me gusta la iglesia, ir a esto. Entonces les gustan las iglesias grandes, con un montón de luces grandes, con un sonido espectacular, con eso, pero pierden la esencia realmente. Les gusta eso, es una religión de espectáculos, no del Espíritu Santo. Y finalmente, escuche, so- son personas que andan en una soledad y se vuelven paranoicas. Y junte esas dos. ¿Usted sabe lo que es ser paranoico y fuera de eso andar solo? Es una soledad paranoica, eso es tenaz. Viven en una competencia despiadada, viven compitiendo con todo el mundo, en lo físico, en lo mental, en lo intelectual, en lo profesional. Es que yo tengo, es que yo hice, es que yo estudié, es que yo viajé. Viven en una competencia despiadada. Sus deseos es todo lo que consumen, pero nunca están satisfechos. Quiero más, quiero más, quiero más. Son de un temperamento brutal. Siempre quieren tener eso, la razón. Tienen una impotencia para ser o ser amados, porque les pensa tanto el yo, que no, se vuelven hasta narcisistas. Esos se vuelven impotentes para amar a otras personas. Y para que sean amados es complicado, es conflictivo llegarlos a amar. Eso generan hogares divididos y vidas divididas.
No solo destruyen sus hogares y los dividen, sino también dividen a otras personas. Les gusta ir y sembrar cizaña o hablar mal de otros. Entonces sus actividades son estrechas y desequilibradas. Es decir, se vuelven en un círculo muy cerrado, muy estrecho. Su círculo de amistades es muy estrecho, si es que a eso le puede llamar amistades. Y son desequilibrados. Tienen formas de pensar desequilibradas. En un culto por ellos mismos impresionante. Y tienen el vicioso hábito de despersonalizar a todos en un rival. Para ellos todos son rivales en la vida, porque genera eso, como esa envidia, como esa codicia. Entonces quiere ser eso, mejor que todos los demás. Y despersonalizan al otro. No, pero ese, bueno, ese podrá tener eso, pero es que yo tengo. No, ese podrá haber viajado, pero es que yo. Y entonces es así, despersonalizar a otros. Los ponen como rivales. Tienen adicciones incontroladas, bien sea en el alcohol, bien sea en las drogas, bien sea de pronto hasta en cosas sanas, ¿no? Según ellos. Pero ya se les vuelven adicciones incontroladas. No tienen tiempo para Dios, pero tienen un culto para ellos mismos impresionante. Horas para darse culto a ellos mismos. Llámese en lo físico, llámese en lo intelectual, llámese en lo que ellos dicen, no, es que estoy alimentando mi intelecto. No, tampoco, vean, son incontroladas, incontroladas. Y podría seguir, dice ahí de mesa, diciéndoles más cosas. Es impresionante cómo lo dice aquí. Qué versión tan atinada. Eso es lo que está hablando del yo, de lo que hablamos allá en Romanos. Y dice ahí Dios a través de Pablo. Esta no es la primera vez que te advierto, ¿cierto que no es la primera vez en Gálatas? Esto lo dice a cada rato en todos los libros, lo dice también en Romanos, lo dice desde los evangelios. ¿Que qué ganaría, dijo Jesús? ¿De qué le serviría al hombre si ganase todo el mundo? Todo esto que acabamos de hablar y perdiera su alma. Es esto lo que está hablando Jesús allá. Esto mismo. No es la primera vez que lo advierto, está diciendo David. Tú ya lo sabes. Y nos dice, si usas tu libertad de esta manera, no vas a heredar el reino de Dios. Eso dice ahí, ese es el versículo 21 de Gálatas 5:21. Los que viven conforme a esta manera no heredarán el reino de Dios. Así es. Y aquí también lo dice en de mesa. No heredarás el reino de Dios. Y yo quiero que usted aquí vea una cosa. ¿Cuándo hereda uno a alguien del difunto? ¿Cuándo lo hereda? ¿En qué momento? Cuando muere. Cuando se Cuando muere. muere, Cuando ¿cierto? muere. ¿Y qué Ujú. hereda de él? El testamento, lo que le deje. El testamento, sí. Muy bien, dice, no heredarás el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo. Él lo dijo en Lucas 16:16. Hasta Juan el Sí. Bautista no había venido el reino de Dios. Ahora lo tienen aquí enfrente. Amén. Pregunta, si el reino de Dios es Jesús, ¿qué nos heredó él cuando resucitó? ¿Qué nos dio? ¿Con qué nos selló? Con el Espíritu Santo. Pero Con el el Espíritu Espíritu Santo. O Santo. sea que cuando dice aquí, no heredarás el reino de Dios, lo que está diciendo es que si usted vive de esa manera, no heredará, no tendrá, no podrá hacer No. uso del testamento, no podrá tomar al Espíritu Santo de Dios, no está en usted. El Espíritu, usted no está sellado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí. No Amén. heredarás el reino de Dios, porque muchos piensan es, ay, el que cometa alguna de esas cosas no se va a ir para el cielo. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo es que la herencia del reino de Dios y el reino de Dios es Jesús. ¿Y Jesús qué heredó? Pues el Espíritu Santo. Él subió y bajó el Espíritu Santo. O sea que no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos.